Buenos días. Vamos a ver la lección de redes RL y también una lección de circuitos trifásicos. Entonces, para la siguiente semana, sería para el domingo 1 de octubre, si no me equivoco. Serían dos informes. Sería este de redes RL, que es bien corto, y este de circuitos trifásicos. Esta ya no la he subido, ya la voy a subir al campo virtual. Entonces, bueno, empecemos. Esta es bien rapidita, sencilla. Vamos a construir este circuito que dice aquí. Lo van a hacer igual con los mismos datos que están aquí. Vamos a poner dos resistores. Ok. Un inductor. Este R4 dice que es de 470 ohmios. Y R5 en la práctica pasada dice que es de 10 ohmios. Le voy a cambiar el nombre. R4. Ok. Después dice L1, conecte la serie R4 con L1 como se indica en la figura, ajuste el generador de funciones a 4 voltios pico pico con 8 kHz. Ok, entonces aquí vamos a conectar L1, dice 10 miliamperes. Ok. Agregamos el generador de funciones y el osciloscopio. Ahí, falta el tierra, ¿verdad? Ok. Ahí, conectamos, dice canal 1 acá. Tierra siempre acá. Y canal 2. Ok. Generador de funciones a 8000. 2 voltios pico. Ahí está. Entonces dice, mida la tensión y corriente de entrada y el desfase entre ambos. Con el osciloscopio en modo diferencial mida la tensión en el resistor y en el inductor. Bueno, entonces aquí le damos run a la simulación. Vamos a cambiar la escala ahí. Y también voy a cambiar el color este. Ahí está, es bien pequeño el voltaje de la resistencia. Ok, entonces tensión de entrada, ya saben que sería, bueno, en este caso, 2 voltios pico, ¿verdad? 2 voltios pico, corriente pues sería, vamos a ver qué marca aquí. Voy a usar esta 1. Ok. Debería marcar 10, 20, 30 y algo, menos 27, 28.
28.298 milivoltios. Bueno, entonces aquí la corriente sería 28.298 milivoltios entre 10, ¿verdad? Fase de la tensión, pues la calculamos aquí con la diferencia de tiempo. Con este acá y este acá. Ahí está. Que me da 31.250 microsegundos. Después, tensión en la resistencia, pues son los 28 milivoltios que había medido. Y tensión en el inductor, pues restamos a ver qué voltaje de aquí. El canal 1. Da 1.432. Entonces a estos 1.432 le restamos el voltaje de la resistencia y pues tenemos el voltaje del inductor, ¿verdad? Después reemplazamos L1 por L2 y aquí está el valor de L2 que nos dice que es de, o no está, L1 10. Mira la tensión, L2, creo que está en la guía pasada, en la 5. Y bueno, esto no lo hacemos. Esto de pase al modo de ejercicio 8, esto no. Después nos pasamos al otro procedimiento que sería de poner en paralelo este circuito. Solo que no recuerdo, déjenme ver. ¿Alguien se recuerda cuál es el valor de L2? O lo voy a buscar. $5 milihenries L2. Bueno, entonces hacemos este circuito de acá. Conecté en paralelo con R6. R6, este valor creo que no está. Este valor sí creo que no. Déjenme ver si lo encuentro en la guía. No, no lo encuentro. Bueno, lo voy a inventar entonces, no hay problema. Entonces vamos a hacer ese circuito, voy a borrar esto. R5 siempre está ahí. Aquí L2 es de 5 milihenries. Y pues R6 le vamos a poner 5K, 5 kilómetros. Con este mismo dato lo hace. 5 kilómetros. Conectamos. Canal 1, canal 2. Y pues medimos la tensión de entrada. En este caso va a ser la misma de aquí, ¿verdad? 2 voltios pico y dice que lo cambiemos a 10 kilohertz.
2 voltios pico, 4 voltios pico pico, ¿verdad? 10 kilohertz. Entonces, en este caso, el canal 1, si nos vamos a marcar los 2 voltios pico, ¿verdad? Canal 2, entonces aquí sería 2 voltios pico, corriente, pues, el voltaje que nos da aquí el canal 2 entre la resistencia de ohms, ¿verdad? El ángulo de fase igual por la diferencia de tiempo. Después mide la corriente por el inductor. Ya saben que va a ser el voltaje del canal 1 menos voltaje canal 2 entre R6, ¿verdad? Sería entre los 5 kilo ohms. El desfase mide la corriente del resistor y por el inductor, tomando en cuenta, no dice, ya les digo qué dice. Está borroso ahí. Mira la corriente por el resistor y el inductor, tomando nota del desfase respecto a la tensión. A ver, aquí el desfase va a ser el mismo, la verdad. Va a ser el mismo de este. Corriente por L1, esta sí la hacen de manera teórica, calculada. Como les expliqué la vez pasada, lo pueden hacer por un divisor de corriente o también sacando con el voltaje que tenemos aquí, sacando la impedancia esta, calculan la corriente. Después esto no lo hacen. Ya saben que estas conclusiones van en el cuestionario, ¿verdad? A ver, aquí dice, aquí no se lee muy bien, entonces lo voy a leer por cualquier cosa, ¿verdad? Calcule la magnitud y fase de la impedancia con los valores medidos. Compare los valores de corriente medidos con los calculados usando los valores de R6 y L1. Demuestre que la corriente total es igual a la suma de las corrientes por L1 y R6. ¿Qué más? A ver si se mira bien las otras preguntas de acá. No se miran bien. Los voy a leer por cualquier cosa. Pues calcule la reactancia de L1 y la impedancia de la red serie formada por R4 y L1. Comparen la impedancia en magnitud y fase con el valor que se obtiene dividiendo la tensión de entrada por la corriente. Inciso B, recordando que la tensión en el inductor estará a 90 grados de la del resistor, suma vectorialmente sus valores y compara el resultado con la tensión de entrada. El C si se lee y el D utilizando las mediciones hechas en el modo de ejercicios. Esta no, ya que es el modo de ejercicio, ¿verdad? Eso no lo hacemos. Ok, bueno, entonces pasemos a la práctica de circuitos trifásicos. Recuerdan que es un informe por lección, entonces para la otra serían dos informes. Bueno, voy a borrar esto. Una pregunta. Ajá, dígame. Vamos, vamos a usar los mismos valores que de Sí, resistencia y todo eso que aparecen en la guía. sí, los mismos Ok. valores. Gracias. Igual para el de mañana, para pasado, los mismos valores. Ahí les puse en el video utilizar los mismos valores, que se me había olvidado decirles. Ok, bueno, dice construir el circuito. Construir el circuito que se muestra en la figura 1, la fuente de voltaje que aparece en este circuito viene configurada con los desfases para una fuente trifásica balanceada en conexión estrella, ¿verdad? Esa fuente está, ya les digo dónde.
Por aquí tiene que estar esa fuente. Aquí está. Sería esta. La que está en estrella, aquí está la que está en delta. Entonces ponemos OK. Agregamos el tierra. Ahí. El tierra aquí. Y dice 120 voltios 60 Hz. Está bien. Agregamos las resistencias. Estas resistencias están en deltas. Vamos a conectarlas en delta. Ahí, ¿verdad? Este paso 2 no lo hacemos. Este 2 no. No lo hace. Entonces dice cambiar el resistor R2. Este tampoco. Bueno, este sí, pero después. Entonces primero aquí calculan valores de corriente y voltaje. Van a hacer una tablita, solo que aquí no está la tablita hecha. Pero sería una tablita así. Yo la voy a dibujar aquí. Sería... No, aquí no. Aquí abajo la voy a hacer. Voltaje de fase. Voltaje de línea. Y de fase y de línea. Y aquí voy a poner R1 un K. Entonces aquí mido el voltaje de fase, ¿verdad? En este caso va a ser igual, ya que está en delta. Sería 120, ¿verdad? 120 voltios, 120 voltios. Mido la corriente de fase, mido la corriente de línea. Después dice cambiar el resistor R2 por una de 500 ohmios. Entonces aquí pongo 500 ohmios y mido ahí. El voltaje va a dar el mismo, ¿verdad? 120, 120. Las corrientes sí van a cambiar. Y después cambiamos de nuevo aquí a 100 ohmios. Y medimos. Después construimos el circuito de la figura 2. Entonces vamos a ver. Entonces para medir ya sabemos que simplemente colocamos multímetros, ¿verdad? Entonces si quiero medir voltaje, por ejemplo voltaje aquí que sería fase AB, pongo un multímetro, lo pongo en voltaje AC, ¿verdad? Solo que déjenme ver. Sí, recuerden que estos multímetros miden voltaje RMS, ¿verdad? Y que el osciloscopio mide voltaje pico. Entonces, si se fijan aquí en la fuente de voltaje, ya está en voltaje RMS, ¿verdad? Dice voltaje, aunque dice voltaje de línea neutro 120. Entonces, aquí no va a ser 120, ¿verdad? Va a ser 207, 208. Entonces, aquí puse 120 porque me equivoqué, ¿verdad? Aquí es como dice aquí, voltaje de línea a neutro, pero aquí vamos a medir voltaje de línea a línea.
Entonces sería eso, 207.858, ¿verdad? Voltios. Después, ¿qué más? Para medir corriente, pues, si quiero medir corriente de fase, pues, voy a ponerlo aquí. Aquí lo pongo en amperios, ahí. Esta sería corriente de fase, ¿verdad? Y me da 207.85. Y la corriente de línea, pues sería aquí, ¿verdad? Ahí. Esta me da 207.85 y esta 360, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a abrir la calculadora. Debería ser corriente de fase por raíz de 3, ¿verdad? Corriente de línea. ¿Dónde está la raíz aquí? ¿Qué onda? No tiene raíz esto. Bueno, lo voy a hacer en la Texas. Entonces, bueno, en el informe ponen una captura del circuito con todos los multímetros. Solo serían 3, ¿verdad? No hace falta que pongan, por ejemplo, un amperímetro en cada fase. Si es carga balanceada, ya saben que va a dar la misma corriente. Sería una captura como aquí, como este circuito. Solo que más ordenado, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo en la carrera. Ponen los multímetros más ordenados. A ver, raíz de 3 por daba 208. 360, aquí da, ahí está, 360 miliamperios. Comprobando la magnitud, ¿verdad? Entonces después dice construir el circuito de la figura 2. Vamos a construir el circuito de la figura 2. Que está aquí abajo. Dice medir los valores de voltaje y corrientes para cada fase de la carga. Entonces igual toman una captura del circuito con los amperímetros mostrando. Bueno, en otra captura muestran los amperímetros. Mostrando que marcan. Solo háganlo para aquí, para el primer paso, para el primer circuito, solo muestren capturas. Una captura del circuito y una captura de los amperímetros de la primera medición. O sea, para 1 kilo ohm, solo de la primera medición. Para las demás, solamente escriben en la tabla el valor que les dio. Bueno, aquí me salió este aviso que me quedan 10 minutos de la reunión. Entonces, si se me cierra la reunión, vuelven a entrar, por favor. Entonces, vamos a hacer el circuito de la figura de esta 2. Solo es de agregar un inductor y cambiar la resistencia. Esta resistencia sería de 200 ohms. 200
200. Y este es de 400 milihenries. 400 mili. Ahí. Voy a borrar estos cables. Este lo tenía midiendo corriente de fase, ¿verdad? Este corriente de línea. Y había otro que lo tenía midiendo voltaje, ¿verdad? Voltaje de fase. Ahí. Y bueno, entonces hacemos la tablita otra vez. Voltaje de fase, de línea, corriente de fase y de línea. Medir los valores de voltaje y corriente para cada fase de la carga. Hacen la tablita otra vez y anotan los valores. Después en el circuito del paso anterior cambiar R2 por 150 ohmios y L1 por un inductor de 530 milihenries. Medir los valores de corriente y voltaje para cada fase. Puede verificarse que para esta configuración desbalanceada las impedancias de fase tienen la misma magnitud. Entonces cambiamos aquí los valores y lo agregamos en la tablita. Sería así, ¿verdad? Vamos a ver. Voltaje de fase, voltaje de línea y de fase y de línea. Entonces primero para R1 200 y L2 400 milihenries. Y anotamos ahí, ¿verdad? Y después cambiamos a 150 ohms. Ponen R1 igual a 150 y L2 igual a 530 milihenries. De esa forma. Después dice, se debe ser cuidadoso al introducir la expresión de voltaje para cada fase. Para el circuito de la figura 2, de estas expresiones sería V4 o V6. El voltaje de la fase que tiene R3 y L3 se recomienda, ok. A ver. Esto no le hagan caso a esto. No le tomen, no le presten atención a este. Este paso no lo hagan. Después dice cambiar la configuración de las impedancias del circuito 2 a una configuración estrella. Recordar agregar el nodo tierra y medir los voltajes y corrientes para cada fase. Para una fuente estrella y una carga balanceada en estrella es más evidente la impedancia que existe entre fases, ya que cada fase puede verse por una malla por separado. Con este enfoque para circuitos balanceados se acostumbra a analizar una fase y luego simplemente
desfasar los resultados 120 grados. Bueno, eso ya es para hacer los ejercicios teóricos, ¿verdad? Que solo tomamos una fase y si es carga balanceada, pues agarramos los datos de la primera fase y los desfasamos 120 grados. Entonces, en este paso lo que hacemos es cambiar esta, la configuración de conexión aquí, la pasamos a estrella, ¿verdad? Y quedaría así. Yo lo voy a hacer un poquito más desordenado aquí. Ahí. Este lo conectamos aquí. Este aquí. Voy a copiar el tierra y lo pongo acá. Ahora este está midiendo corriente de línea, que es igual a la corriente de fase. Entonces este lo quito. Aquí voy a medir voltaje de línea y voy a agregar otro aquí que mediría mi voltaje de, perdón, voltaje de fase, ¿verdad? Que este sí debería dar 120. Ahí está, 120 voltios. Este me da este lo tengo mal, ahí está. Permítanme, esto que es, este está mal conectado. Voltaje, ahí. Este debería de medir corriente de línea, que en este caso corriente de línea igual a corriente de fase, ¿verdad? Aquí voltaje de línea y aquí voltaje de fase. Entonces verifiquemos, ahí está, 108, 476 miliamperios y 120 voltios voltaje de fase, ¿verdad? Entonces cambiamos la configuración en este paso que dice cambiar la configuración de las impedancias del circuito 2 a una configuración, pero con estos datos vuelven a cambiar los datos, 200 ohmios, 400 milihenrios. Cambian la configuración, miden, le toman captura al circuito y vuelven a hacer la tablita. Ok, después dice circuito con fuente en configuración en delta. Entonces, en este caso, cambiamos la fuente por una fuente delta que está aquí. Delta, ahí está. Esta no tiene tierra. Este iría aquí y este aquí. Ok. Construir el circuito de la figura 3. Entonces tengo una fuente en delta con la carga en estrella, ¿verdad? Igual que tengo aquí, solo voy a cambiar los datos. Dice 240 la resistencia y 800 milihenries. 800 milihenries.